amor revelaste en la cruz. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Con tus manos me formaste, con tu sangre me compraste, con amor me rescataste en la cruz. Te entrego todo lo que soy, me rindo a tu voluntad, mi vida la conduces a la eternidad. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. 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 No lo hay. Cristo, eres tan bueno, maravilloso es tu poder. Cristo, llenas mi vida y con tu agua calmas mi sed. Cubres la tierra con tu presencia, el cielo y la tierra cantan de ti. Rey admirable, Dios fuerte, Padre eterno es, Dios con nosotros, consejero,
tierra cantan de ti. Cantan de ti. Gloria, aleluya, ahora y siempre. Gloria, aleluya, sean al Rey. Gloria, aleluya, ahora y siempre. Gloria, aleluya, sean al Rey. Gloria, aleluya, ahora y siempre. Gloria, aleluya, sean al Rey. Gloria, aleluya, ahora y siempre. Gloria, aleluya, sean al Rey. Rey admirable, Dios fuerte, Padre eterno es, Dios con nosotros, consejero, príncipe de paz. Rey admirable, Dios fuerte, Padre eterno es, Dios con nosotros, consejero, príncipe de paz. Gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Hoy quiero compartir algo muy importante a lo que debemos volver. Esas verdades que deben ser restauradas en este tiempo porque son los fundamentos de nuestra fe, son los fundamentos de la comunión con Dios, son los fundamentos que Él nos dejó y que deben estar presentes en nuestra vida. Quiero hablar en este día acerca de la verdadera adoración. Dios, cuando nos creó, Él tuvo en su corazón crear un pueblo para alabar su nombre. Y en Isaías 43, 21 dijo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Dios nos creó y dentro de nosotros colocó la adoración. Nosotros hemos sido llamados y hemos sido creados por Él para publicar sus alabanzas. Hoy quiero hablar acerca de un gran avivamiento que sucedió en el tiempo de David, que agradó mucho a Dios
y que afectó a todo un pueblo. Es en el tiempo de David, cuando David sube a ser rey de Israel, que él trajo un movimiento muy poderoso que generó la unidad de todas las tribus de Israel y una gran prosperidad. Él hizo que su reinado fuera el mejor y que Dios aún mismo lo llamara, que él como rey era el más excelso de los reyes de la tierra. Esto dice en Salmos 89, 27. ¿Por qué razón? Porque David, al llegar al trono, entre sus prioridades o su prioridad fue traer el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Él no se enfocó en sí mismo, él no se enfocó en su poder, él no se enfocó en hacerse grande, él se enfocó en hacer grande a Dios, en engrandecer a Dios. Y por tanto, él trajo una restauración y estableció unos diseños tan poderosos en los cuales es importante que nosotros prestemos atención, porque él prestó una gran atención, una especial atención a la presencia de Dios en su reinado, por lo cual él se enfocó en traer el arca del pacto que había estado abandonada, la trajo a Jerusalén. Y él le construyó un nuevo tabernáculo, al cual llamó el tabernáculo de David. Junto con esta nueva casa, estableció en Jerusalén un centro de adoración. Esto fue lo más agradable para Dios. Un rey que le tuvo en cuenta y estableció en Israel un centro de adoración, trayendo nuevos modelos de adoración en los cuales se involucró un nuevo sacerdocio, instituyó cantores para alabar a Dios con instrumentos. Y este diseño lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 25, versos 5 al 7. Dice así: todos estos fueron los hijos de Gemán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas, y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jeduthún y Gemán estaban por disposición del rey, y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los actos fueron 288. Hubo en ese tiempo una gran manifestación de la gloria de Dios. Hubo una gran manifestación que se manifestó en una transformación de todo el ambiente de la nación. Y fluyeron en medio de toda esta nueva adoración, fluyeron los cánticos, la profecía, las visiones. Allí encontramos exactamente en Primera de Crónicas 25:1, que dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y Jeduthún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio. Este fue entonces todo un nuevo diseño, un nuevo tiempo que convirtió a Israel en un centro de adoración. Y trajo entonces una proliferación de cánticos para Dios que hoy están plasmados en los salmos. Esos salmos que leemos continuamente, esos salmos en los cuales aprendemos a adorar a Dios, esos salmos en los cuales encontramos el corazón de un rey, el corazón de hombres que sacrifican a Dios alabanza, que exaltan a Dios, que nos permiten a nosotros, aún en este tiempo después de siglos, usarlos para nuestra alabanza, usarlos aún en medio de nuestra oración al Señor. Son salmos de diferente índole que nos reconfortan el corazón y el alma, que allí traducen muchos de los sentimientos y de las situaciones en las que nosotros vivimos. Pero también allí, en su mayoría, hay muchos cantos
proféticos, y en ellos se expone el poder, la grandeza de Dios y aún lo que Dios ha diseñado hacia el futuro. Pero también expone el corazón del rey, dispuesto a adorar a Dios. Como dice en el Salmo 108.1, dice David, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré cánticos, esta es mi gloria. Qué extraordinario esta confesión. La gloria que David expresaba, la consideraba que estaba expresada a través de los cánticos al Señor. Pero también en este movimiento de adoración, David involucró la danza. David dice que al traer el arca a Jerusalén, dice allí en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 14 y 15, dice así, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Era toda una fiesta en la cual involucraba sus movimientos, una danza hacia Dios, en la cual expresaban los movimientos, todo su cuerpo, no solamente su voz, su cántico, sino también su cuerpo expresando alabanza y adoración a Dios. Luego en el Salmo 149.3, David dice, hace una invitación para que alabemos a Dios con danza. Así que la danza era una parte de la expresión a Dios en adoración. Esta adoración que David instituyó en su reinado trajo repercusiones en las futuras y posteriores generaciones, que miraron este gran evento y lo consideraron como un estatuto y una ordenanza que Dios había establecido a través de sus profetas y que era necesario volver a ellas. Y quiero hablar de esas repercusiones que trajo este diseño, todo este esfuerzo que David hizo para levantar a Jerusalén como un centro de adoración. Quiero hablar de varios puntos. En primer lugar, David consideró que la adoración no se podía circunscribir a un pueblo. Y él profetizó en el Salmo 66.4, él dijo, toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán tu nombre. Toda la tierra te adorará. Es decir, que esto no era simplemente algo que estaba diseñado para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos, para todas las naciones, para toda la tierra. Él profetizó, toda la tierra te adorará y cantará a tu nombre. Y en este tiempo, aún en medio de la crisis de esta epidemia o de esta pandemia, he visto cómo en muchas naciones han entonado cánticos a través de los balcones y han adorado a Dios. Lo he visto en Italia, lo he visto en España, lo he visto en Brasil, lo he visto en Estados Unidos, como médicos, enfermeras se han levantado para adorar a Dios allí en las azoteas de los hospitales. Y algo muy extraordinario, se ha levantado adoración a Dios. Toda la tierra te adorará. Él también profetizó que las naciones y los reyes de la tierra harían lo mismo. En el Salmo 102, verso 15, él dijo así, entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. En segundo lugar, esta adoración fue muy importante en los grandes avivamientos de los reyes que sucedieron a David. Esa adoración, conforme al diseño que David dejó, fue una parte esencial
en los avivamientos. Uno de esos avivamientos sucedió en el tiempo de Ezequías. Habían pasado alrededor de unos 300 años, más o menos. Todo esto se ha perdido porque una de las cosas que sucede con los pueblos es que se tiende a perder las cosas buenas. Con el tiempo se van deteriorando y se pierden. Y al pasar, muchos reyes se olvidaron de Dios, dejaron a un lado lo que estaba establecido, dejaron la palabra, dejaron la adoración y se dedicaron a la idolatría, porque cuando dejamos la adoración, el hombre se vuelve a la idolatría. Entonces Ezequías trajo una gran restauración, un gran avivamiento. Él llamó al sacerdocio de nuevo, le ordenó que se santificase, que volvieran al templo, que volvieran las ofrendas y sobre todo la adoración. En esta restauración, entonces, él decidió que tenía que volver a hacerlo conforme al mandamiento de David. Quisiera que leyéramos Segunda de Crónicas 29 en el verso 25. Dice así la palabra, acerca de las reformas y el avivamiento en el tiempo de Ezequías. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Y en este gran avivamiento, él trajo un mover de Dios tan poderoso que comenzó a impregnar al sacerdocio, pero luego a todo el pueblo. Y dice en el verso 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Y en el verso 28 dice, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. O sea que esto fue algo que al restaurar esta adoración, entonces esta adoración trajo un resurgir de nuevo del propósito, del llamado, del oficio sacerdotal, que tenía que ver con ofrendas, pero tenía que ver también con la adoración. Pero esto también impactó al pueblo de su tiempo y el reinado de Ezequías, lo conocemos como un reinado de prosperidad, un reinado de bendición. En la misma manera en que esta adoración vuelve, viene la prosperidad. Está ligada a la prosperidad de los pueblos. Entonces, este diseño fue parte fundamental de los avivamientos de los reyes. Tiempo después, este mismo diseño lo volvió a restaurar Josías. En el tiempo de Josías, él hizo lo mismo, restauró este diseño, y Josías también fue uno de los reyes que Dios alabó y que trajo bendición al pueblo, porque cuando Josías miró y encontró que Israel se ha vuelto a la idolatría, quebró las imágenes, derribó los altares idolátricos y volvió a traer la adoración de David. En tercer lugar, Jesús también declaró en uno de los pasajes muy importantes de San Juan capítulo 4 y 23 y 24, él dice que Dios está buscando adoradores, y él habla de adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores requiere el Padre, busca el Padre que le adore. Nosotros tenemos un modelo, y es el modelo de David. Y cuando habla que Dios está buscando adoradores en espíritu, está hablando de esos adoradores proféticos, de esos adoradores guiados por el Espíritu de Dios, que muestran el fruto, la evidencia del Espíritu Santo, que son el fruto, que son los dones. En este tiempo, realmente nosotros debemos volver a la verdadera adoración, que debe ser en espíritu, pero también que debe ser en verdad, porque
dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos en verdad, se refiere que la verdad solamente está en Cristo Jesús. Es decir, que la verdadera adoración necesariamente tiene que estar centrada en Cristo Jesús. También cuando habla de verdad, nos habla de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, si queremos tener una verdadera adoración, esa verdadera adoración debe estar centrada en la palabra de Dios. Pero también sabemos nosotros que el Espíritu Santo es llamado Espíritu de verdad. Y es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a la verdad y quien nos va a permitir que nosotros exaltemos a Cristo Jesús con verdadero, con verdad, con el espíritu correcto, bajo la dirección y bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, como dice en San Juan capítulo 16, en el verso 13 y 14, dice que el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a la verdad. San Juan capítulo 16, verso 13 y 14 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Pero una cosa bien importante en el verso 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. La verdadera adoración es el Espíritu, porque el Espíritu tiene una razón de ser, tiene un llamado. El Espíritu Santo es el que nos lleva a glorificar a Cristo. Las personas que tienen el Espíritu de Dios son adoradores, porque el Espíritu Santo tiene una tarea: glorificar a Cristo, glorificar al Hijo. Y allí entonces esa adoración que Jesús dijo que el Padre busca a estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, necesariamente esta adoración estará centrada en el Espíritu de Dios, estará centrada también en los diseños que David nos dejó, porque él es llamado el dulce cantor de Israel. Él era un adorador. Así que siempre tendremos que retornar a esa adoración, a esos diseños de David, pero también tendremos que retomar lo que está en el corazón de Dios. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y este es un tiempo donde la adoración debe estar presente en nuestras vidas. Los cánticos deben fluir en nuestras devocionales. Los cánticos al Señor deben estar presentes en nuestros tiempos de devoción a Dios y mucho más en la iglesia del Señor. En cuarto lugar, los apóstoles declararon que sería levantado el tabernáculo de David. En el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, los ancianos se reunieron y los apóstoles, porque había un movimiento que estaba sucediendo en ese tiempo. Estaba sucediendo un movimiento y de que lo mismo que ese Pentecostés que hubo en el tiempo de la primera iglesia, estaba extendiéndose a los gentiles. Y el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los gentiles, y los gentiles adoraban a Dios, se convertían a Dios, pero también tenían dones, profecías, lenguas. Entonces, para los judíos pensaban de que este era un movimiento solamente que estaba colocado o solamente era para el pueblo de Israel. Pero cuando ven que esto está pasando en los gentiles, entonces ellos hacen el primer concilio en Jerusalén y fueron llamados Pablo y Bernabé a este concilio. Y ellos estaban testificando lo que estaba sucediendo entre los gentiles y cómo Dios estaba glorificando en medio de los gentiles. Y ellos estaban recibiendo estos reportes y tenían que tomar una decisión, porque el pueblo judío era muy celoso de que esto que era de Dios pasara a otros pueblos que no eran el pueblo de Dios.
Pero allí en este concilio, dice allí en Hechos capítulo 15, verso 15 al 18, dice así, porque se levantó Bernabé y se levantaron se levantaron los apóstoles, hicieron una declaración a este respecto y dijeron lo siguiente en el verso 15, Hechos 15, 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que los apóstoles, y entre ellos Jacobo, declaró, mire, esto que está pasando entre los gentiles fue algo que ya está profetizado en el libro de Amós, que Dios volvería a levantar el tabernáculo de los hombres, el tabernáculo, de David, en medio de los hombres, para que el resto de los hombres invocaran el nombre del Señor, para que el resto de los hombres buscaran al Señor y todos los gentiles sobre los cuales fuera invocado su nombre. Entonces Jacobo dijo, lo que está pasando aquí es simplemente algo profético. El tabernáculo de David está siendo levantado entre los gentiles. Así que no nos afanemos, no nos asustemos por esto, porque Dios ha diseñado que esto vaya por toda la tierra y que el tabernáculo de David con sus diseños entonces también se ha manifestado en medio de los gentiles y toda la tierra y todos los hombres, los reyes y las naciones adoren al Señor. Ese tabernáculo tiene que ser reparado. Por eso creo que una parte vital de los avivamientos es la adoración. Y sobre todo que el tabernáculo de David, porque muchas de las situaciones que ocurren es que al pasar el tiempo, este diseño es olvidado. Por eso dice que ese tabernáculo estaba caído y que tenía que ser levantado. Que este tabernáculo estaba arruinado, tenía que ser restaurado. Y esto es lo que el Señor quiere en este tiempo, que el tabernáculo de David sea levantado en nuestra vida, sea levantado en la iglesia, sea levantado en toda la tierra. Y así como David levantó este diseño de adoración y convirtió a Jerusalén en un centro de adoración, así Dios quiere que las naciones vengan y adoren al Señor levantando este tabernáculo, este diseño de adoración que nos dejó David. En quinto lugar, la adoración es parte vital de la restauración del ser humano. La adoración es parte vital de la transformación del ser humano y sobre todo en la vida del creyente. ¿Por qué debe ser una prioridad? Porque la adoración es la llave para entrar a la presencia del Señor. Cuando el hombre adora a Dios, está accediendo a su presencia, está yendo a su misma presencia. Y esto es maravilloso, porque cuando nosotros vemos el diseño del tabernáculo de Moisés, nosotros podemos entender que el artículo o la mesa, que estaba antes de la presencia de Dios, era ese altar del incienso, que tiene que ver con adoración, que tiene que ver con exaltación y tiene que ver con intercesión. Así que es muy importante la vida de adoración que se levante en el creyente, porque es la llave para entrar a su presencia. La adoración en el ser humano trae repercusiones muy poderosas, porque trae liberación al alma afligida. Cuando el hombre o la mujer adora a Dios, su espíritu es liberado. Porque la adoración a Dios se lleva la tristeza, se lleva el dolor. Por eso dice en uno de los pasajes de Isaías, vendrá nación
cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y huirán de ellos el gemido y el dolor. Muchas veces nos enfocamos más en las crisis, en las situaciones, en los faltantes, en el dolor, pero nosotros sabemos que hay un obrar de sanidad, un obrar de liberación cuando nosotros nos enfocamos en Dios, en su poder, en su bondad, en su misericordia, y exaltamos y adoramos su nombre. Esa adoración trae liberación al alma afligida. Nosotros vemos en la historia bíblica cómo dice que Saúl, el rey Saúl, era atormentado por un espíritu, y él entendió que tenía que llamar a alguien que tocara un instrumento y que adorara. Y dice que él mandó a llamar a David, que era un jovencito, y él estaba tocando el arpa y exaltando a Dios. Y dice que Saúl sentía un alivio muy grande porque ese tormento se iba, esos espíritus que lo atormentaban se iban. La adoración es un instrumento poderoso de restauración para el ser humano porque libera el alma afligida. La adoración también cambia los ambientes. Hay ambientes que son llenos de opresión y esos ambientes se vuelven como lúgubres, como ambientes donde se puede sentir que hay algo allí que tiene tinieblas, que tiene dolor, que tiene tristeza. Pero cuando colocamos la adoración, cuando comenzamos a adorar, esos ambientes son cambiados y se llenan de fe y se llenan de gozo. Cuando nosotros adoramos a Dios, entonces los ambientes también cambian, el corazón cambia y es el ambiente propicio. La adoración es el ambiente propicio para que se manifiesten los milagros de Dios. Tú quieres un milagro, adora a Dios. Tú quieres una respuesta, adora a Dios. Tú quieres que Dios se manifieste a tu vida, vuelve a la adoración. Glorifica a Dios, es la manera de Él. Glorifica a Dios. Ese exaltar a Dios traerá, es la preparación para que se manifieste los milagros y el poder de Dios. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. La queja, el temor, el miedo nos debilita. Inclusive debilita nuestro sistema inmunológico. Pero cuando adoramos a Dios, aún nuestro cuerpo, aún nuestro sistema inmunológico es levantado, es fortalecido. En este tiempo, por ejemplo, cuando nosotros nos llenamos de solamente oír noticias y que lo único que dicen es lo malo, cuando tú terminas de oír esas noticias, ¿cómo te encuentras? Te encuentras abrumado, te encuentras angustiado, te encuentras lleno de temores. Pero este es el tiempo en que nuestra adoración debe ser más fuerte en nuestra vida, en nuestra casa. Los ambientes deben estar saturados de esa adoración a Dios, porque nosotros cuando adoramos a Dios levantamos su nombre, pero también exaltamos su poder y nosotros declaramos que Él es más poderoso que cualquier cosa, que cualquier virus, que cualquier ataque, porque Él tiene poder sobre el mundo, porque Él reina. Y Él tiene control de todas las cosas. La adoración tiene que ver con reconocer que Dios está en control de todo y que Él tiene en sus manos nuestros tiempos. Entonces yo te invito a ti, querido amigo, iglesia, tú fuiste creado para ser un adorador. Tú fuiste creado para exaltar su nombre, para publicar sus alabanzas. Pero esto que es para Dios se vuelve a tu favor. Porque cuando tú adoras a Dios, eso repercute en tu propia vida y eso abre la puerta para que se manifieste la gloria y el poder de Dios sobre tu vida y sobre todos los milagros. Dios ha dicho que este es un tiempo de milagros, pero no habrán milagros si no hay adoración. No habrán milagros si no viene esa exaltación, porque en la medida que yo exalto a Dios estoy diciendo, creo que tú lo harás, creo que tienes poder para hacerlo, y la atmósfera se va tornando
tan abierta al obrar de Dios, que cuando menos piense vamos a comenzar a ver la manifestación del poder de Dios, y los milagros estarán fluyendo en tu casa, fluyendo en tu vida, fluyendo en tu entorno, y mucho más. Si la nación entera se vuelve a la adoración, veríamos los mismos resultados que hubo en el tiempo de David. En el tiempo de David la nación prosperó. En el tiempo de David nunca perdió una batalla, siempre estuvo en victoria. ¿Por qué? Porque la adoración le llevó a ser un vencedor y un victorioso. Así que este es el llamado de volver a la verdadera adoración. Quisiera entonces que, como siempre lo hacemos, nos reunamos aquí en la casa, en tu casa, y junto con tu familia, tus amigos, hagas estas preguntas de reflexión. Escuchando este tema, yo te pregunto en primer lugar, ¿qué entiendes por el tabernáculo de David? Al escuchar todo esto que hemos compartido hoy, ¿cuál es tu entendimiento del tabernáculo de David? En segundo lugar, ¿cómo puede ser restaurado el tabernáculo de David en tu vida? ¿Cómo crees que tú vas a restaurar el tabernáculo de David en tu vida? Y en tercer lugar, ¿tú te consideras un adorador? Dame las razones por las cuales tú puedes decir que eres un adorador. Porque si no lo eres, es tiempo de que tú te rindas a Dios y le digas, hazme un adorador. Quiero dirigirme ahora a los amigos que nos están escuchando, y quiero decirte que tú fuiste creado para la alabanza de la gloria del Señor. Tú fuiste creado para adorarlo. Entonces, cuando volvemos a Dios, cuando volvemos nuestra mirada a Dios, nos volvemos de la idolatría a la adoración. Cuando estamos lejos de Dios, caminamos hacia la idolatría. Nuestra mirada, nuestra vida está colocada en personas, en cosas, pero cuando volvemos a Dios, Dios toma el primer lugar. Entonces pasamos de la idolatría a la adoración. Y esta es la invitación que el Señor te hace hoy, que te conviertas en un adorador. Yo te invito a que hagas esta oración con sinceridad delante del Señor, porque la adoración, como estaba compartiendo, trae efectos muy benéficos a tu vida, trae efectos muy benéficos a tu entorno y a las situaciones de tu vida. Es el comienzo de los milagros para ti. Quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, hoy rindo mi corazón a ti. Reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres mi creador, que eres mi salvador, eres mi redentor, y hoy vengo a entregar mi vida a ti, y hoy vengo a rendir mi corazón a ti, y hoy decido llamarte a ti como mi Señor y mi Dios, y pido que tomes el trono de mi vida, tomes el control de mi vida, y que tú me diriges y me guíes. Y quiero rendir mi corazón a ti. Perdóname porque he estado detrás de otras cosas han sido mi prioridad, otras cosas han tenido el primer lugar, pero hoy decido que tú tienes el primer lugar en mi vida y quiero ser un adorador. Quiero cumplir con el llamado que tú has hecho sobre los hombres, de publicar tu alabanza, de ser un adorador en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Quiero orar también por la iglesia. Iglesia, este es el tiempo de volver a la verdadera adoración. Este es el tiempo en que el tabernáculo de David debe ser levantado para que el resto de los hombres invoque al Señor y Dios sea manifestado a través de la adoración en todo lugar. Cuando los hombres adoran, los hombres vuelven a Dios. Cuando la adoración es levantada, el corazón y el espíritu del hombre es levantado. Y quiero orar para que este tiempo tu adoración aflore con mayor continuidad, para que
la adoración sea parte de tu vida diaria, de tu expresión, de lo que estás en continua adoración al Señor, como dice en el Salmo, entren con acción de gracias, exáltenme, alábenle. Este es el diseño para el cual tú y yo fuimos creados. Y quiero orar para que volvamos a estos diseños, porque son las bases fundamentales para un verdadero avivamiento. Recordemos que cuando los reyes de Israel se apartaron de Dios, fueron a la idolatría, pero cuando volvieron a Dios establecieron de nuevo los diseños del tabernáculo de David, y la nación prosperó y las vidas prosperaron, y todo volvió al cauce en el cual fluía la bendición de Dios. Padre, yo oro en esta hora por tu iglesia, y oro para que este sea un tiempo de volver a tus diseños, de restaurar las verdades, pero que estas verdades no solamente tienen que ver con un culto. Estas verdades tienen que ver con ese culto racional que cada uno tiene que dar al Señor. Y oro, Padre, para que ese llamado poderoso que nos hiciste de ser adoradores en espíritu y en verdad, ese llamado sea levantado, Señor, en cada corazón. Que el tabernáculo de David, que haya estado caído en las vidas, porque no se ha exaltado a Dios, no hemos cumplido con ese llamado de ser adoradores, de publicar sus alabanzas. Señor, que cada casa se vuelva un centro de adoración, que cada vida se vuelva un centro de adoración, que cada familia, que cada lugar, en cada lugar haya alabanza a tu nombre, porque la alabanza destruye los poderes de las tinieblas, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Donde hay alabanza, Satanás no habita. Donde hay alabanza y adoración, Dios habita y Dios se manifiesta. Y hoy declaro, Señor, que como iglesia nos levantamos para restaurar el tabernáculo de David y restaurar las verdades de la adoración y prestar mucha valor e importancia a la adoración en nuestros servicios, mucho valor e importancia a la adoración en nuestro devocional diario, en nuestro altar familiar en las casas. La adoración es el principio del avivamiento. La adoración es el principio, genera ese fundamento para que se manifiesten los milagros y el poder de Dios.